Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Yo creo que ya no hay peligro de disociación. Antesala del infierno. A 50 años de la muerte de Perón. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. A las 13:15 del lunes 1 de julio de 1974, a los 78 años, falleció el presidente Juan Domingo Perón. Y esa muerte sumió a gran parte del país en un luto silencioso y profundo. Una crisis cardíaca terminaba con la vida del hombre más influyente de la Argentina en el siglo XX. Con gran pesar, debo confirmar al pueblo argentino la infausta noticia del paso a la inmortalidad de nuestro líder nacional, el general Perón. Perón venía de 18 años de proscripción en el exterior y había ganado las elecciones presidenciales con un altísimo porcentaje de adhesiones, casi un 62%. Ese deceso es un eslabón imprescindible en la catarata de sucesos que derivaron en el periodo más funesto del país a partir del golpe militar de 1976. Pero la muerte de Perón, a mi juicio, es la muerte del proyecto político de Perón en esa época. Y escuché la noticia y a mí me provocó un gran impacto. Y me acuerdo que miraba a la gente en el colectivo a ver si estaban sintiendo lo que a mí me había provocado, ¿no? Cuando muere Perón muere un gigante. No es un presidente más que muere, sino muere el conductor de un movimiento. Es un presidente, un líder que espera 17 años volver a su país, que vuelve a su país, vuelve para pacificarlo, vuelve para de alguna forma cumplir un mandato de su vida, que era volver, que nadie creía. Ese proyecto fue muriendo desde que Perón llegó a la Argentina hasta el propio fallecimiento, y ese día, el 1 de julio, muere definitivamente. No queda ninguna esperanza de eso, y la confrontación al interior del peronismo pega un salto colosal. Comenzó un proceso de profundización de la violencia que nos lleva al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y a una etapa, digamos, de autoritarismo, decadencia, violencia y sangre en la Argentina, que concluye con los albores nuevamente de la democracia en el 83. Desde el punto de vista institucional lo fue, porque al menos en él convergía una suerte de liderazgo que controlaba un sector importante del peronismo del país. Al menos ese liderazgo podía mantener una cierta continuidad desde el punto de vista institucional sin que el mismo se desbordara. Cuando murió Tito en Belgrado, fui a las exequias de Tito y recuerdo que había el mismo sentimiento de temor. Yo intuí que había temor en la sociedad por lo que se venía, sin que se supiera lo que se venía. Es cierto que nosotros no sabemos, no podemos saber qué hubiera pasado en caso de sobrevivir unos años más Perón. Yo creo que en el momento de su muerte probablemente se acentuó la violencia y la polarización, pero el mecanismo ya estaba encaminado. Creo que la muerte del general Perón y la sustitución por su mujer en el cargo máximo como autoridad nacional profundiza un plano de debilidad muy grande. Con vida de Perón y con salud de Perón en el poder, difícilmente las Fuerzas Armadas hubieran abordado un golpe de Estado como lo hicieron en el año 76. El fallecimiento del líder peronista fue precedido por una catarata de acontecimientos de enorme trascendencia entre 1973 y aquel 1 de julio de 1974. La elección y asunción de Héctor Cámpora como presidente, la liberación de los presos políticos, el regreso de Perón a Argentina tras un exilio de 18 años. El regreso del general Perón a la Argentina
más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. La masacre de Ezeiza, la renuncia de Cámpora y la asunción de Raúl Lastiri, la elección de Perón, el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, la aparición de la AAA, comando parapolicial que fue responsable de 1 millar de muertes en tiempos democráticos, el asalto del ERP a la guarnición militar de Azul, la destitución de los gobernadores de Buenos Aires y de Córdoba y el conflicto público entre Perón y los montoneros. Y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. Lo que Perón pensaba era que las formaciones especiales tenían un sentido táctico en el contexto dictatorial. Entonces, bueno, qué sé yo, alguien muy antiperonista puede decir, bueno, Perón le dio aire en una etapa. Bueno, pero eso es sacar las cosas de contexto. En esa etapa que Perón sí le dio aire, estaba prohibido que Perón volviera a la Argentina. Estaba prohibido que Perón se presentara como candidato. Estaba prohibido votar. Cuando uno piensa desde hoy que no se podía nombrarlo a Perón. Diría que hubo algunos discursos o algunas palabras que Perón hizo en el ostracismo en España ante la imposibilidad democrática de poder volver, de cierto aliento a algunos sectores juveniles en ese proceso. No hay por qué negarlo, este hecho. Tampoco se puede ignorar el uso que hizo Perón de la violencia. Él echó leña al fuego, podríamos decir, en ese país violento. Antes de su llegada, alentó permanentemente, mientras estaba en Madrid, muchas de las embajadas que se hacían de sectores que practicaban la lucha armada en nuestro país, en particular de montoneros, a los cuales él denominaba como formaciones especiales. Perón, de alguna manera, lo que él promovió, recibió después también, porque es decir, en el exilio promovió los que lo iban a visitar, promovió la violencia. Hay una carta de Perón a los jóvenes, yo me acuerdo que leíamos en la universidad cuando murió el Che, y él escribe una carta a la militancia diciendo: hoy murió el mejor de todos. Se conoce que Perón tenía un pensamiento pendular, iba de un lado hacia otro, a veces se ubicaba en posiciones de derecha, otros momentos al centro, otros momentos a la izquierda, y todo lo que él planteaba como la resistencia para la recuperación del poder y el asfalto de su vuelta, de su llegada al poder, lo llevó a alentar a las formaciones armadas que posteriormente no pudo controlar, pero las alentó. Y por lo tanto tiene algún grado de responsabilidad, importante grado de responsabilidad, diría yo. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Yo creo que, dadas las circunstancias actuales y conociendo profundamente el movimiento como lo conozco, yo creo que ya no hay peligro de disociación. Y eso ha sido debido a que nosotros no hemos conducido nunca el movimiento en una forma rígida ni ajustada. No. Nosotros hemos hecho con una gran amplitud y una gran ductilidad. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Indudablemente que esos grupos que tenían una razón de ser en la etapa de la dictadura, ante las restricciones y pérdida de las libertades, y fundamentalmente de la proscripción de un partido mayoritario como era el peronismo, que no podía participar de las elecciones. No tenía más función las formaciones especiales y tenían que disolverse. Eso lo dijo Perón 28 veces. Lo dijo antes de volver, lo dijo después de volver.
era lo que él pensaba. Me parece que su visión era otra. Y otros se habían quedado en la historia y seguían pensando en Che Guevara y la revolución armada y todo esto, ¿no? Y tal vez él haya pensado que esto lo podía manejar, que lo iba a poder manejar y no pudo. Vuelto a la Argentina, Perón se encontró con que su movimiento político había cambiado y confió en sus fuerzas para contener a las distintas facciones. El Perón que vuelve es un Perón que intenta tender una mano hacia la política tradicional, el radicalismo, por ejemplo, que había sido su adversario histórico, pero no controlaba su propio movimiento. Cuando irrumpe la clase media en el peronismo, hay cosas que se pierden. El peronismo hasta el 70 y luego era propio de la clase trabajadora. La Argentina ya no era la Argentina del 55. El peronismo tampoco era una fuerza fácilmente conducible por un líder como Perón. ¿Y qué pasa? Cuando irrumpen sectores masivos que descubran el peronismo como una ideología, se entra a complicar las aspiraciones de cada uno. Y algunos hasta cuestionar a Perón. Y esas heterogeneidades terminaron chocando de manera irreversible. No había un enfrentamiento real del amor del pueblo por Perón, sino existía una lucha por el poder con Perón. Montoneros había sido finalmente la síntesis de una fusión de FARC, FAP, Montoneros, que eran todas organizaciones armadas, de distintos orígenes, algunas de ellas de origen marxista, pero otras claramente de extrema derecha, de Tacuara, por ejemplo. Entonces era un cóctel explosivo sumamente raro. Asaltan el regimiento de Azul en el verano del 74. Yo lo conozco, esas cosas tenemos que decirlas, pero ni se imaginaba eso. Y además, con él en la Argentina y en el poder, porque estábamos hablando que Perón mandaba una cartita, una cosa de España, no estaba en el poder, estaba... Y eso fue muy doloroso. Hay un episodio político clave para analizar los violentos 70. Se trata del asesinato del sindicalista metalúrgico José Ignacio Rucci, a quien Montoneros asesinó un 25 de septiembre de 1973. 2 días antes, Perón había sido elegido presidente por tercera vez con un aluvión de votos, el 61,85% del electorado. Y Rucci era su mano derecha en el plano sindical. Yo recuerdo cuando se ganó las elecciones, que fueron 48 horas antes de su asesinato, una gran felicidad. Mi padre trabajó arduamente por el regreso del general Perón a la Argentina. Él con muchísimos otros compañeros, obviamente, pero de alguna manera tomó esa bandera. Por lo cual que el general haya vuelto a la Argentina y que además se haya ganado las elecciones por el 62% de los votos, mi casa era una fiesta. Perón asume la presidencia fundamentalmente para tratar de parar la violencia que estaba desatada en la Argentina. Le contestan con la muerte de Rucci, apenas obtenido el triunfo electoral. Nunca se dijo eso públicamente, pero sí corrió la voz dentro de la organización y de sus estructuras, por ejemplo, en la revista El Descamisado, ¿no? Que Graci, el director del Descamisado, escribió un libro en el cual cuenta esto, que Firmenich llegó hasta el Descamisado ese día y le dijo, fuimos nosotros. Dentro de la redacción del Descamisado y el propio Rodolfo Walsh tenían la hipótesis de que había sido la CIA para provocar la ruptura entre Montoneros y Perón, que había sido López Rega para provocar lo mismo. Nunca se les podía ocurrir que los propios Montoneros o un sector de los Montoneros podían generar una destrucción definitiva de la relación entre Perón y Montoneros. Y todavía hoy se discute como si importara saber quién lo mató, si lo mataron de la derecha o de la izquierda. Lo mataron. Horas después de una elección impresionante. Recuerdo el día de su velorio, yo siendo muy chica, yo tenía 9 años. Él dijo, me cortaron las piernas, y creo que de verdad lo sintió, y a partir de allí entró en una gran debilidad emocional. Estuve en la entrega del cadáver de Vita en Italia y estuve en Puerta de Hierro cuando Perón recibió el cadáver de un gran amor de su vida, el más grande amor de su vida. Fue una enorme conmoción. Quienes tuvimos oportunidad de estar esos días cercanos a él lo vimos, fue un impacto. Y el segundo impacto, la muerte de Rucci. La cara de Perón en la Chacarita, el día que entierran a Rucci, el día después del asesinato de Rucci, era demudada. O sea, hasta ese momento
Montoneros había cometido varios errores y tal, pero estaba sentado en la mesa de conversación. Montoneros, con un infantilismo total, le tiró, por decir así, una expresión horrible, el cadáver de Rucci para hacer una demostración de fuerza y condicionarle y marcarle la cancha, y eso lo enemistó completamente con Montoneros. Yo creo que este Perón que volvía a la Argentina, volvía habiendo aprendido mucho, tenía un proyecto de país muy claro, y con la muerte de Rucci, con el asesinato de Rucci, de mi padre, creo que desaparecieron todos estos proyectos. Yo soy de las que creen que ahí terminó el peronismo. En la tarde del 1 de mayo de 1974, exactamente 2 meses antes de su fallecimiento, Perón calificó de imberbes y estúpidos a los montoneros y los echó de la Plaza de Mayo. Cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles, no me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan. Lo que se le estaba pidiendo a Montoneros es que vayan a la plaza, pero sin bandera de Montoneros. ¿Qué hizo Montoneros? Relatado por Firmenich. Hicieron unos bombos gigantescos, mucho más grandes que los bombos que conocemos todos, y adentro de los bombos llevaron las banderas. Entonces, empezaron a cantar: General, general, ¿por qué está lleno de gorilas el gobierno nacional? Claro, en un sentido, ¿quién puede cuestionar eso si López Rega era parte del gobierno nacional? Y a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Ese día, Perón rompió lazos con aquellos a quienes desde el exilio había calificado de juventud maravillosa. Montoneros había sido protagonista de la resistencia que luchó durante 18 años por devolverlo al país, pero ya no tenían cabida en el peronismo de Perón. Al momento de evaluar las consecuencias del fallecimiento de Perón, es clave analizar la elección de María Estela Martínez, su esposa, como compañera de fórmula a la vicepresidencia de la Nación. Una bailarina de folclore sin experiencia política que se vio convertida en la primera presidente mujer del país y de América Latina. Bueno, es el momento en que Perón es obligado a elegir. A él no le gustaba elegir. Fue un pecado de origen. El origen fue haber hecho una fórmula. Juan Domingo Perón, María Isabel Martínez de Perón, fue una fórmula que prácticamente la dependencia se generaba totalmente sobre la figura de Perón. Elegirla como vicepresidente a Isabel formaba parte precisamente de una estrategia, o sea, de evitar de elegir entre una de las facciones del peronismo en el momento de formar el ticket presidencial en el año 73, de manera que Isabel no estaba en ese lugar casualmente, ¿no? Había un diálogo con Balbín que era realmente positivo, pero los propios sectores del peronismo y especialmente también algunos sectores sindicales optaron por algo que también forma parte de uno de los problemas que tiene el peronismo. Considerar que el poder es un bien conyugal y entonces Perón pone a su mujer, digamos, es un dato muy complejo, la pone como heredera. Pero eso no me sorprende de Perón, me sorprende de la sociedad que haya votado, tuvo una votación pero enorme. O sea que se votó al matrimonio, ¿no? Esta tradición del peronismo de tener matrimonios en la política, ¿no? No tenía ninguna condiciones de idoneidad para el ejercicio del cargo. En pleno desarrollo de la violencia, que comenzaba con procesos económicos también complejos, de inflación, de hiperinflación, que culminan con el golpe militar. En el análisis de las consecuencias que tuvo la muerte de Perón, también es imprescindible desentrañar la función de José López Rega. Conocido como el Brujo por su afición a la astrología y a las actividades esotéricas,
desempeñó un rol clave en la etapa final del peronismo de los 70, marcada por la violencia política y la represión. Quien fuera ministro de Bienestar Social de la tercera gestión presidencial de Perón, gestó la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA, una organización terrorista parapolicial de ultraderecha. López Rega fue el principal asesor de Juan Domingo Perón y tenía una estrecha relación con su esposa, María Estela Martínez. Un hombre como López Rega, con la escasa experiencia, para decir nula, político-administrativa, si uno conoce un poco cómo es la carrera que hizo López Rega, en medio loca, ¿no? Fue un personaje siniestro de todo punto de vista. Él cultivaba justamente el ocultismo, las ciencias ocultas, situaciones esotéricas. Tenía una influencia en tal sentido sobre María Estela Martínez de Perón. O sea, no hay ninguna forma de institucionalidad ni de meritocracia, es realmente, y ese es precisamente el problema estructural del movimiento justicialista. La gravitación que tuvo en el exilio López Rega, que empezó fungiendo de mucamo a pasar a ser secretario, los entornos. Es un fenómeno, digamos, humano. Seguramente Perón en su mejor momento ni lo hubiera considerado para ser, qué sé yo, cadete de la presidencia. O sea, la relación personal, la clientela, el clan, la tribu, el pertenecer a la familia en sentido amplio prevalece sobre todo lo demás. Entonces, lo mismo que para Isabel vicepresidente, que López Rega estuviera ahí con todo ese poder tampoco es una casualidad. López Rega era un personaje con esas condiciones con ese discurso de locura y con esa acción que se desata después que Perón existe. Mientras Perón está vivo, López Rega fue un amanuense, vamos a llamar así, ¿no? Pero no manejó el poder. Yo no sé si Perón fue organizador de la AAA. El organizador de la AAA fue sin duda alguna López Rega, pero que él ya había habilitado algunos sectores para que tuvieran una forma de anticuerpos para reaccionar ante la violencia armada también de Montoneros, sí, eso casi con seguridad. Las cifras de muertos de la AAA antes del fallecimiento de Perón y después es un salto cualitativo. O sea, había una acción de la AAA antes de la muerte de Perón, pero era una acción relativamente controlada y limitada, y ese control se perdió para siempre. López Rega pasó prácticamente a gobernar la Argentina. Y eso fue llevando a la Argentina a un baño de sangre cada vez más violento y más profundo. Muerto hace 50 años, Perón sigue dividiendo a los argentinos. Unos lo aman, otros lo odian. Aquellos que lo idolatran destacan su defensa de los trabajadores y la instrumentación de leyes favorables para los obreros. Valoran sus planes de negocios que buscaron transformar la estructura económica del país, fomentando la industria y estimulando el mercado interno. Resaltan el impulso al voto femenino, la ley de divorcio y la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas argentinas. El mayor acierto fue intentar, él murió feliz, obviamente, murió en su patria. Eso es inolvidable para todos nosotros. Todo lo que hicimos tanto, lo mejor que le decíamos a cualquiera, a nuestros padres, a cualquiera, que pueda morir en su patria, en la cama de su hogar, ¿no? Toda la incorporación de la clase trabajadora, toda la cuestión social. Yo creo que esta Argentina igualitaria, supongo que en esos años, hay quien dice que cuando se compara Argentina con los países de la región, hay una cultura igualitaria. La bandera del peronismo es hacer de los de abajo personas dignas, y lo hicimos, y además alimentarles un fueguito interno que tiene. La autoestima del legado de Perón, la autoestima de las clases populares, no sentirse menos, sentirse orgulloso de lo que uno es. Yo creo que el legado de Perón es lo que fue su intención. Yo trato de tomar lo mejor del peronismo, digamos, en este caso. Su intención fue la búsqueda de apaciguar los ánimos cuando llegó,
de buscar un abrazo, el hecho mismo del día de la muerte, que el propio Balbín dijera: un viejo adversario viene a despedir un amigo, en el día que se lo despedía en el Congreso, es una muestra de eso. La geopolítica, el estudio, Perón tenía esa lucidez. En la vereda del frente le cuestionan su adhesión al uso de la violencia, su admiración a regímenes fascistas y su perfil autoritario y personalista. También le critican sus avances sobre la libertad de expresión, sus políticas populistas y, fundamentalmente, el uso de los recursos públicos a favor de sus aspiraciones. La gran responsabilidad histórica de Perón es haber incluido a las masas en el sistema político, en el sistema social. Pero no me cabe la menor duda que el peronismo cumplió en la Argentina lo que los grandes movimientos de tipo popular, obrero, del proletariado cumplieron en otros países. Ahora, el tema es que esta inclusión no se dio de forma democrática. Se hizo daño con gobiernos autoritarios y con exagerar el papel del Estado. La base de Perón, aunque fuera una mayoría, pero una mayoría bastante limitada, ¿no? Un 55, un 60% del país, era todo el país. El propio Perón dijo y decía socarronamente, como decía tantas cosas: peronistas son todos. Y yo creo que ese también fue un legado. O sea que fue un canal de integración de tipo populista. ¿Qué hacen los populismos? Transforman su propio pueblo, mayoritario o minoritario no importa, pero transforman su propio pueblo en todo el pueblo. Un peronismo que nace en los 50 con un contexto mundial determinado, no puede de ninguna manera ser un peronismo de los años 70. Esto también me impresiona, porque el peronismo nunca ha sido un democrático. Indudablemente que en movimientos como el peronista, de una amplitud tan grande, tiene que haber de todo en lo que a ideologías se refiere. Yo siempre he manejado el movimiento peronista con la más grande tolerancia. La mayor y más grave, yo creo, herencia dejada por Perón al morir es dejar un movimiento que dependía de una cabeza, y la cabeza era la suya. O sea, no tenía órganos democráticos suficientes como para gestionar una sucesión. Algunos de los demonios que él había desatado no los pudo controlar. Ese enfrentamiento visceral y sin resolución nos hace afirmar que Perón es la personalidad política más destacada del siglo XX en la Argentina y que es el muerto más vivo de la historia gubernamental nacional.